Buenas noches, mi nombre es Carlos López y nos encontramos en la emisión número 3 de Conclave Ludens, un podcast emanado de Vitale Game Dev, una comunidad independiente de desarrolladores de juegos de video, mesa, rol y cualquier expresión lúdica relacionada a este medio. El día de hoy me acompaña el máster, una entidad en el mundo de los juegos de rol, y Héctor Guerrero, un conocido promotor cultural del mundo lúdico. El peor gestor cultural de la cultura lúdica que existe en México, creo. Okay. Hola, ¿cómo están? Bueno, más allá de lo que yo pueda decir de ellos, creo que es mejor que ellos se presenten para quien no los conoce. Y le cedo la palabra al máster y luego seguimos con Héctor. Muchas gracias, Carlos. Pues buenas noches, gracias por invitarme. Mi nombre es Jorge Armando Ibarra Ricalde, mejor conocido como el máster. Básicamente soy un desarrollador de juegos de rol. Ya llevo algún rato en todas las demás áreas de los juegos, finalmente están todas unidas. Y me he dedicado principalmente a promover los juegos de rol en el sector cultural, en el sector privado y en general en cualquier esfera que haya podido abrir. Pues más allá de eso, me jalan de vez en cuando porque nadie más les contesta las llamadas, ¿no? Pues, gracias por tenerme aquí. Hola, yo soy Héctor Guerrero. Estaba trabajando en el Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital. No sé si todavía voy a seguir trabajando ahí. Tenemos que meter el programa, ya les estaré avisando próximamente. Y pues bueno, básicamente a lo que me he dedicado es a la gestión cultural, es decir, a organizar eventos para jugar, organizar eventos para crear juegos y organizar eventos para mostrar los juegos que se están haciendo actualmente. Pues nada, aquí estamos. Gracias, Carlos, por esta iniciativa y pues aquí seguimos platicando. Vale. Bueno, como ya saben, la dinámica de este espacio, generalmente en los podcasts hay un tema preconfigurado o es a partir de lo que se va generando en la misma discusión. Aquí tenemos una dinámica con una terna, que es la que mostraré ahorita. En las emisiones pasadas yo tuve varias veces la oportunidad de escoger el tema y en este caso creo que lo más pertinente es dejarlos a ustedes la decisión de qué tema vamos a tomar como pie de conversación. Esto no quiere decir que la misma se tenga que guiar completamente por el tema, o sea, iremos viendo por dónde deriva, hacia dónde va. Entonces me gustaría que escojan entre números nones y pares, tiramos un dado de 6 caras y ustedes pueden escoger el tema que gusten de la lista. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué eliges más, ser pares o nones? Soy negativo, nones. Nones, va. Ok, eso deja a Héctor con pares. Bien. Estaba arreglado. Okay. Más bien, como que te quedamos el peso de elegir tema. A ver, dame un segundo, déjame intentar hacer algo. Uno de 9, a ver si Google me responde. No me dio. A ver, tengo uno cargado aquí, digo, si quieres, abierto en la página. A ver. Ok, sería compartir. La regla es que en vez de tirar un dado de 9, tires uno de 10 y si sale 10, vuelves a repetir y agarras 2 temas. Podría ser. Ok. Ustedes dicen, ¿puedo cambiarlo aquí a 10? No, lo que gustes, lo que gustes. Ok, eso no vale, supongo. Pues sí. No sé, ¿lo tiraste? Tira lo que gustes.
Les recuerdo que cuando iniciamos originalmente este relajo, usábamos unos pedazos de plástico y no era lo que uno quisiera, ¿eh? No, pues sigue siendo aleatorio, nada más que ahora más sofisticado en digital. Pero Bueno, ¿es aquí realmente dice, aleatorio? Esa es una muy buena pregunta. Esa sí me la sigo cuestionando yo todavía, si verdaderamente es aleatorio o no. Es decir, sabemos que los dados no son aleatorios, o sea, sabemos que no lo son, que hay demasiadas Ujú. cosas, la superficie, la forma de lanzarlos, pero como no son calculables, les llamamos azarosas. Sin embargo, aquí ya están previamente calculadas, no pueden ser azarosas. Están previamente calculadas. Sí, el bot no puede hacer un tiro random. Es decir, oigan, creo el que, concepto random. creo que deberíamos eliminar la tirada del dado. Ya están hablando del tema. Pues si quieres, porque le estás haciendo publicidad ahí a quién sabe qué cosa gratis, entonces mejor que paguen. Ok. Pero sí, el tema de la aleatoriedad dentro de la computación es algo curiosa, algo rarita. Tiene cosas que ver con respecto al tiempo, están ligados algunos con respecto al tiempo, pero hey. Bueno, es que es uno, o está hecho por el tiempo o está hecho sobre una base de datos, ¿no? Tú nada más programas la orden, pero no programas el fichero, a menos que programes el fichero, en cuyo caso no es random, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, es muy importante distinguirlo porque hay un problema esencial en el azar. El azar debe poderlo todo. Es decir, cuando jugamos Monopoly, el azar decide quién va a ganar. El primero en llegar a México y ganar 200 pesos porque viva México, ¿no? Es el que tiene las mayores ventajas porque va a ser el primero en llegar a Inglaterra, a Polonia, bueno, en el clásico, no sé ahora cómo están repartidos, pero en el clásico siempre Europa era el caro y pues, Guatemala era el más barato, ¿no? Entonces, si lo piensas bien, no tenía nada que ver con habilidad, era sencillamente comprar en base al azar, es el juego más básico que se me ocurre. Si me voy a los juegos de rol, donde siempre está el mismo tema, si son mecánicos, si son estéticos o si son, no importa. Lo cierto es que el juego de rol usa los dados y son imprescindibles, pero hay juegos de rol que no los usan. La pregunta es, ¿un juego de rol sin dados es un juego de rol? La respuesta depende de cuál es la sustitución. Si mecánicamente hay algo que permita que los jugadores tengan la capacidad de explorar el ambiente, entonces sí es un juego de rol. Pero si son sustituidos por algo que depende de una interfase externa, no lo son. Les voy a hacer un ejemplo muy claro. Hay un juego que se llama Dread, ¿va? Dread es un juego donde pones un Jenga, donde pones bueno, sí, se le llama Jenga, una torre pilar. Jenga, sí, ajá. Es que me parece que es una marca Jenga, pero bueno, como Prit, ¿va? Entonces, pones un Jenga y conforme vas haciendo las acciones, vas jalando estas cosas para caerlo. Pero vamos a ser justos. Estamos tratando de hacer juegos incluyentes, juegos que no traigan palabras que no son, juegos que las personas puedan entender, juegos donde la interfase no dependa forzosamente de las palabras o de la vista. Y sin embargo, me estás poniendo a sacar una pieza a mí, con mi pésima habilidad, con mis dedos gordos, ¿no? Y si yo tengo alguna disfunción, si yo tengo realmente, soy una persona con discapacidad motriz, entonces no está siendo azaroso, eso no es azaroso. Hay gente que es mucho mejor que uno, hay gente que practica. Entonces, si el resultado del juego depende de algo que yo puedo controlar, por mucho que varíe, ¿no? Es decir, tú tienes a un jugador de fútbol, se entrena 10 minutos todos los días, 2 horas, echando patadas para que lleguen a la portería. Lo tiene muy medido y aún así falla los golpes porque hay muchas cosas externas que en momentos se suman. Bueno, pues no puedes considerar como un elemento random algo que depende de mi habilidad. Y al hacerlo, al considerar, al decir eso, entonces tenemos que pensar, ¿para qué estamos tirando los dados? Lo que queremos es quitarnos la responsabilidad de que sea mi voluntad y solo sea lo que sucedió. Bueno, todo depende en realidad cómo definamos la misma naturaleza del azar. ¿Qué es el azar? Yo lo comentaba con un conocido. Para mí es
la incertidumbre del orden que lleva el universo. Sé que suena un poco determinista y a veces lo soy. Creo que el universo tiene tiene una estructura que nosotros no conocemos, y esa estructura es la que, cuando nosotros la vamos descubriendo, le llamamos azar. Digo, no me voy a meter en cosas de física cuántica, nada de eso, o sea, pero si hay una línea de tiempo constituida, nosotros no sabemos lo que hay en el futuro. Cuando tú tiras los dados, teóricamente están todos los factores que van a provocar que esa tirada caiga en ese número. Presión barométrica, probabilidades de las caras, incluso cosas sonando un poquito al efecto mariposa, ¿no? La sangre que hay en tus venas, ¿no? Puede ser un gran factor, uno de los muchísimos factores dentro del universo. Entonces, cuando jugamos con azar, muchas personas encuentran la emoción de no saber qué es lo que viene. Es como en las películas, ¿no? No quieren escuchar spoilers porque quieren tener la sensación de poder descubrir algo nuevo, poder hacer sus propias predicciones sobre la trama, y creo que en los juegos sucede lo mismo. Por eso creo que es un elemento tan vital en muchísimos. O sea, yo como jugador no es algo que me agrade mucho el azar, pero hay quien sí lo disfruta y ves que de verdad es un factor importante en su diversión. Por ahí el Master pregunta que si se cayó. No, no te caíste, Master, nada más creo que tu cámara algo tenía. ¿Todo bien? Ahí ya te vemos. Okay. Yo no los escuché, discúlpenme. Se me paralizó la pantalla y desaparecieron. Ah, ok. Fue un evento azaroso. No. Un pésimo servicio de telefonía. Claro. Como que no hay mucho azar en ese sentido. No lo hay. No, está prearreglado. Claro. Okay, en Las Vegas conocen el juego de los dados, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Ojos de serpiente, pierdes, 7 ganas. ¿Bien? Está Dom the Dominator. Es un caso muy estudiado porque está perfectamente... ¿cómo se llama? ¿Documentado? Está documentado. Entonces el hombre tiene un porcentaje de manipulación de dados de 6 del 97%. Quiere decir que tirando 2 dados de 6, las posibilidades de que él falle son ridículas. Y tiene una escuela al respecto, es decir, el golpe de dados, la posición, el movimiento. Las Vegas no puede decir, me estás haciendo trampa, ¿va? Porque no está manipulando los dados, está manipulando el evento de lanzar el dado, que es diferente. Y es una parte importante porque los dados de 6 de Las Vegas son unos dados muy especiales, muy micrométricamente hechos, que evitan por todos los medios que tengan burbujas y que son translúcidos precisamente para evitar que vengan de alguna forma manipulados. Por otro lado, y muy importante, estos mismos dados solo pueden estar un número de veces en la mesa antes de que los tengan que cambiar para evitar que se vayan dañando o que los jugadores los vayan lijando con el anillo. Bien, recuerden, Las Vegas, vas a ganar. Entonces, precisamente por ello, el juego está hecho para que tú pierdas. Matemáticamente hablando, está hecho para que tú pierdas. Porque Las Vegas están hechos para que tú pierdas. Pero Dom the Dominator puede tirar los jodidos dados con 97% de posibilidades de sacar el número que necesita. No hay random. No hay random. Exacto. Uh-huh. Es muy... Bueno, creo que sí hay random, pero es susceptible de eliminarse, ¿no? Lo que tú dices en el sentido del tiro de los dados o alguna otra manipulación digital también es susceptible de modificarse en aras de algo. Y me quedo con tu pregunta, Master, que decías, ¿debe dominarlo todo el azar? Pues bueno, Carlos comentaba que hay gente a la que le gusta el azar, la sorpresa, el no depender de alguien o esta creencia que pues no depende de algo, ¿no? O sea, es más bien como que muy aleatorio, como que muy, muy sorpresivo el resultado. Y recuerdo que justo había, no sé si ustedes se acuerdan de don Víctor Córdoba, que él decía que él trabajaba para los reclusorios, o creo que todavía trabaja para los reclusorios de la Ciudad de México,
México con actividades lúdicas. Precisamente lleva juegos a los reclusorios y la forma en que pudo entrar a los reclusorios es porque demostró que sus juegos no eran juegos de azar, sino eran juegos de estrategia. Entonces, utilizan azar porque son juegos como que muy tipo cantineros, muy tipo de Las Vegas, ¿no? O sea, muy tipo de apuestas. Sin embargo, siempre él imprime un extra de estrategia en sus juegos, ¿no? En sus dinámicas. Tú tienes que elegir, tú tienes que decidir qué pieza colocas o cuál es el movimiento que vas a ejecutar en aras de que la progresión del juego pues logre un algo. También recuerdo que Jacinto me decía que pues básicamente los juegos de puro azar, los juegos de puros dados, pues no te aportaban realmente gran cosa. Ya mencionabas tú el caso de Monopoly y también otro que me acuerdo que es Serpientes y Escaleras, que a final de cuentas queman muy rápidamente la mecánica. Te hartas de estar tirando dados y no necesariamente te produce una emoción, como tú dices, sino a pesar de que los dados estén un tanto cuanto arreglados, ¿no? Últimamente he estado jugando mucho Scrabble y curiosamente noto mucho lo que dices de que no hay azar, ¿no? Descargué esa Scrabble para móvil y ahí me he dado cuenta que sí hay cierta manipulación como para dar cierto equilibrio entre los juegos, entre los jugadores, y pues que de esta manera se mantenga el interés del juego, ¿no? Y también lo hemos visto en muchos otros videojuegos, sobre todo los de disparos también, como la computadora es muy certera, muy precisa, pues también tienden a hacer algunas modificaciones para que pues, la computadora no te mate apenas spawnes, ¿no? Entonces, el azar, pues realmente no creo que deba dominar, desde mi punto de vista, no creo que deba dominar. Me gusta más a mí el reto de superarme a mí mismo en el momento de estar jugando, ¿no? O sea, no depender de un azar, no depender de un agente externo. Sí que le da un sabor, como la sal o el glutamato monosódico, ¿no? Que le da un saborcito ahí especial, pero prefiero el control. Y ya sácame de este encuadre. De hecho, fue porque le picaste ahí. anda fallando un poco la transmisión de datos. Entonces, si solo tomaba la referencia de video de una de las líneas, se reduce. Entonces, era una medida de emergencia técnica. Ahorita que comentabas eso, me vienen a mente dos cosas. Número uno, en el caso de los juegos de mesa, tienes la existencia del azar como proposición o como resolución. Los juegos europeos utilizan el azar como un mecanismo de propuesta. Es decir, yo te propongo un reto, se genera aleatoriamente o con los factores, cartas, dados, lo que sean, y tú tienes que ver cómo lo resuelves. De ahí ahorita está muy de moda la mecánica de colocación de dados o estos juegos Roll and Write, que también tienen ese elemento de azar, es la propuesta, tú tiras los dados, te dan un material, te dan una situación y tú tienes que ver cómo administras tus circunstancias para poder sacarle el mayor provecho en tu partida. Y en el juego americano, en el clásico, más asociado a los juegos de tipo rol, mazmorreo, generalmente están asociados a sistemas de resolución. Es decir, tú tiras los dados para solucionar una situación. Es decir, entra mi monito a una casilla donde hay un troll, yo tiro los dados para saber qué es lo que sucede. No es la propuesta, sino es la resolución del problema. Pero aún así creo que el azar juega un papel muy importante, no solo en los juegos de mesa, ¿no? Estaba pensando en los juegos de video. Últimamente, en la escena indie, en los últimos 3, 4 años, si no es que 5, hay un género, el roguelike, ¿no? Que una de sus características es la generación de escenarios procedurales, donde juega cierto papel el azar en la forma en que elige qué niveles va colocando.
Digo, igual yo creo que Héctor sabe más del tema que yo, así que. No realmente. Ahí se las dejo. Bueno, yo sí tengo que meter un pinino al respecto. No es una pelea contra el uso del azar, no es eso. Tiene más que ver con... mira, los juegos vienen de la idea de esparcirnos, ¿va? Eso es lo que nos aportan. Pero tenemos que ser realistas. Los juegos traen una serie bastante limitada de opciones. Ahora, yo sé, conozco el caso del ajedrez, que es... pero son limitados, solo no son calculables. ¿Bien? Hay un número, cuando juegas mucho tiempo ajedrez con la misma persona, te das cuenta que va a ser siempre los mismos movimientos. Viene dentro de nosotros. Hay quienes pueden explorar más lejos, pero obviamente estamos hablando de gente, otra vez, profesional. Sepáralos del jugador que quiere esparcirse, ¿va? Entonces, bajo esa lógica, la mayoría de los juegos se pueden reducir a infografías, donde hay una acción o una característica que te genera mejores probabilidades. Te genera mejores probabilidades porque de eso se trata el juego. Es romper el juego, ¿no? Es el clásico. Si tú haces esto, si tú tomas Australia, tú ganas el Risk. ¿No? Así de sencillo. Son cosas muy básicas que de repente la gente empieza a notar y los juegos dejan de tener fuerza. Yo he visto un par de torneos de los grandes, que son Carcassonne y Catán, y pues me recuerdan mucho a mis años cuando jugábamos Pokémon. En la Boom, cuando fue el auge de Pokémon, el primer torneo de Pokémon que hubo aquí, todo el mundo llevaba 6 Mewtwo's. ¿Sale? No tenía nada que ver la habilidad. Todo el mundo llevaba 6 Mewtwo's. No es habilidad reconocer que llevas al personaje más roto y entonces solo los dados virtuales deciden qué va a pasar. Y ya. Eso es todo. En realidad no es azar. Y la parte importante es esta. Cuando tú conviertes el azar en una estrategia, porque eso es lo que nos están vendiendo. Nos venden que nosotros estamos haciendo un juego donde el azar se convierte en una estrategia que puedes aprovechar. Eso es el marketing puro, la ilusión del control. Tú tienes el control, tú puedes hacer las cosas. Yo tengo 14 mesas a la semana, ¿va? 14 mesas. Ahorita estoy jugando más de lo que he jugado probablemente en toda mi vida. 14 mesas es demasiado hasta para mí. Entonces, con esas 14 mesas, estoy viendo una cantidad imposible de tiradas de dados. Y además, a diferencia de otro momento de mi vida, el bot me da un registro. A mí no me engaña. A mí me enseñaron probabilidad estadística. Eso no es azar. Eso no es azar. ¿Y saben qué? Ya aprendí a manipular el bot. Sin moverle nada, sin trucos, sin nada. Ya sé cómo hacer que tire algunas cosas. Porque es bastante obvio después de un rato. Después de un año y medio de estar jugando 14 veces a la semana, pude finalmente verlo así. Mis ojos me dejaron ver la Matrix. Y entonces me doy cuenta que las historias que uno narra, ¿no? Porque obviamente en el rol es muy específico el caso, uno las narra precisamente buscando algo y va leyendo siempre lo he llamado la quiromancia, somos quiromantes, ¿no? Le decimos a la gente que todo esto es, cuando en realidad solo estamos haciendo esto mientras estamos haciendo esto. Es la realidad. O sea, los mejores masters son los que tienen el control en todo momento y los verdaderamente buenos son los que saben que el control no existe. ¿Va? Es así de sencillo. Ahora te voy a hablar de los videojuegos. Los videojuegos están programados. Y ya que están programados, la función random no existe. Pero, olviden eso. Ustedes saben como yo que el juego tiene una cosa llamada algoritmo y que como Facebook va a explotar sus propias reglas para que tú te sientas un ganador y quieras seguir jugando. Ya está documentado, ya no es como cuando lo dije la primera vez que jugué Gears of War, que no podía ser cierto que me mataran con una pistola desde el otro lado de la pantalla, ¿no? Ahora no, ahora ya sabemos que es cierto, que el algoritmo va a agarrar y va a decir, te va a hacer que aguantes más, cuando tengas menos HPs va a hacer que aguantes más, cuando dispares tus últimas balas van a bajar, ya lo sabemos. Entonces, aunque son muchas cosas, como no podemos racionalizarlas, ese es nuestro azar. O sea, no puedes explotar todas esas reglas, son demasiadas reglas. Y como son una maraña de reglas, tu incapacidad de controlarlos es lo que llamamos azar. Entonces, quizá deberíamos dejar al azar en paz de una vez por todas y aceptar que lo que queremos es divertirnos y no queremos tener la responsabilidad de arruinarle el día de enfrente. Porque otra vez, a mí en verdad no me gustan estos juegos donde yo tengo que hacer algo. Fíjense cómo funciona esto.
te dicen, en los juegos de rol tú puedes ser lo que quieras. Quiero ser un elfo. Ok. Te dicen, en los juegos de rol tú puedes ser lo que gustes. Quiero ser un elfo rubio. Quiero ser una elfa pelirroja. ¿Va? Es más, me voy hasta el siguiente. Quiero ser un dragón. ¿Va? Perfecto. Okay. Entonces, de repente, la pregunta es, nada me detiene, excepto el azar. El azar no me deja llegar a ningún lado porque soy el único dragón del mundo que no puede abrir una puerta. Por el azar. Porque alguien decidió que tírale. Pero soy un dragón. Puedo hacerle así a la puerta. Tírale. Bueno, pero eso depende del juego, ¿no? Es Okay. decir, o sea, depende de las reglas del juego si involucra o no ese azar. Hay reglas. ¿Cómo? Hay reglas. Sí, pero tú te refieres a los juegos de rol, pues, como los conocemos actualmente de libro, digamos, pero si me pongo a pensar en los juegos infantiles, los juegos de rol infantiles, cuando tú adoptas un rol o tomas un personaje que es completamente libre, ¿no? Ahí no interviene como tal el azar, ya es mucho del gusto y pues cómo se dan las dinámicas sociales en ese momento. Pero sí, tienes razón, concuerdo con los juegos de rol de mesa, llamémoslo así, que intervienen dados, o en este caso, como bien decías, el Jenga, ¿no? En este del Dread, del juego Dread. Creo que el uso del azar en ese tipo de juegos es para impedir un poquito que haya, que se rompa la ilusión por el abuso de algunas reglas o el abuso de algunas características en el momento por parte de los jugadores, ¿no? Como que sirve como este nivelador en algunas ocasiones. Digo, a lo mejor pensando que hay quien abusa del tiro de dados y hay quien los utiliza más como este elemento para, no sé, equilibrar, ¿tire? Es que acabas de darle al punto. Tienes un juego de rol, ¿no? Tienes este juego de rol con reglas que te dicen cuándo tirar los dados. Tú decides violarlas, decides no tirar el dado, decides que es lógico que el dragón le haga así y se caiga a la puerta. Sin embargo, una de dos. O lo tiene contemplado el manual o no lo tiene contemplado el manual. Si lo tiene contemplado el manual, quiere decir que se involucra algo. Hay una regla que se debe aplicar, que se tire un dado o que no se tire. Pero si se tira, por el puro hecho de tirarse, puede fallar. Y caemos en el absurdo. Ahora, si no lo tiene pensado, el azar viene del peor lugar posible, que es la mente de quien lo administra. Quien lo administra decide qué va a suceder. Y ahora, si tú le quitas esto, tienes el juego del que estabas hablando hace rato, el juego de rol de niños. El juego de rol de niños no sufre eso porque el juego de rol de niños se trata de quién de los dos convence al otro. Te di, no me diste, te disparé, pero yo tengo un escudo. No, pero tu escudo lo perforó mi bala. No, porque mi escudo es mágico. No, pero es que mi bala mata cosas mágicas. Y así. Entonces, el juego de rol se supone que su objetivo debería ser no estar neceando. Claro, cualquiera que ha jugado rol sabe que no es cierto, que se trata de necear. ¿Va? Perfectamente, claro. Pero entonces sí tenemos tres elementos bien claros: estética, mecánica y dinámica. La dinámica la encuentras en ambos, en el juego de rol de niños y en el juego de rol de adultos. La estética la encuentras también en ambos, pero la mecánica, disculpen, me he equivocado, la mecánica es realmente la que va a dar la diferencia y, de nuevo, si la mecánica depende del azar. Sí, exacto. El problema creo que es la dependencia. Adelante, Carlos. Bueno, pero ahí también tienes que ver en realidad si el azar no es el enemigo, o sea, independientemente de los dragones o la campaña, ¿no? En los juegos de mesa existe un género que se llama Push and Look. Es un género caracterizado por la presencia de un sistema azaroso que tú tienes que ir modificando, ya sea blindándote o cambiando las condiciones. Y creo que hay algo parecido en el mundo del rol, ¿no? O sea, desde la asignación de valores en un personaje, cuando creas la hoja, tú estás cambiando las condiciones. Comentaba igual con el mismo conocido que mencionaba al inicio, ahorita que estamos viviendo lo de la pandemia, lo de las vacunas, el hecho de que las vacunas funcionan de una manera muy similar a lo que algunos sistemas de rol proponen. Por ejemplo, se habla de el aumento de las probabilidades, ¿no? Entonces, cuando tú te pones una vacuna,
aumentan las probabilidades de no enfermarte. Es decir, si de un dado de 6 caras, 3 caras serían una infección segura, con la vacuna ya nada más son 2. Se reduce la probabilidad. El hecho de haberte vacunado es como haber subido un stack en tu hoja de personaje, ¿no? Tus habilidades, tus skills que vas adquiriendo. Por ese lado, creo que por ahí se puede defender un poco el azar como este enemigo invisible, o sea, no necesariamente que sea el monstruo del juego, sino un elemento que obliga al jugador a reaccionar. Ok, y ahí quiero comentar una cosa que me parece muy importante. Es una opinión sumamente impopular, ¿bien? Pero lo cierto es que lo que sucedió con el COVID vino a cambiar la historia de la humanidad. Estamos, creo que todos de acuerdo en eso, ¿no? Vino a cambiar la historia de la humanidad porque somos la primera sociedad moderna que sabe todo. Y como sabe todo, por primera vez vimos cómo arruinamos el mundo rápido, ¿no? Es decir, China lo reconoció y no hicimos nada. Nos quedamos de brazos parados y de repente todo se vino al demonio. Y la parte más importante es esta. Nos dimos cuenta que no podíamos hacer nada. Nos dimos cuenta que no podía. Teníamos esta visión de que Estados Unidos iba a ser como que un transbordador, iba a lanzar algo a Marte, alguien iba a morir sacrificándose y entonces todos nos íbamos a salvar. Pero nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Nos dejaron a la cruel realidad donde le dijeron a alguien que no sabe nada sobre bacteriología, vas, diles que todo está bien. Y luego a alguien que no sabe nada de política, va, diles que todo va a estar bien. Y entonces todo eso se percibió como una serie de, no voy a decirlo mentiras, porque no fueron mentiras, una serie de errores que propiciaron este terrible auge no sé cómo decir, es que es una tontería, pero de esas personas que no creen en el COVID, ¿no? No sé cómo caracterizarlo. Este ateísmo al COVID, ¿no? Este acobismo. Entonces, el auge de eso fue un problema gigantesco, enorme, que no vamos ni siquiera a tocar, que fue la mala comunicación. Y la mala comunicación devino de una cosa que tenemos ya muy identificada, que es el flujo de la información. ¿Bien? ¿Se acuerdan todos del maravilloso libro donde nos decían que nos iban a aventar un montón de información hasta que no nos importara y en otro donde nos iban a dar lo que queríamos para que todos fuéramos felices? Son dos libros que de repente se convirtieron en manuales de progreso. De repente se convirtieron en los manuales a seguir de los programadores de hoy en día, ¿va? El punto es que en medio de todo este relajo descubrimos que nada más nos estaban dando, o sea que esas probabilidades de las que hablas no existen. Mira, recuerdo que recién empezó el asunto, cuando salió lo de la mascarilla, usa la mascarilla, apareció algún tipo en algún video diciendo, no, mi gente, que no nos engañen, estas mascarillas no sirven. Y agarraba el cubrebocas, le ponía un spray y le disparaba y se veían todos los... Y tú decías, ¿cómo le explico en el nombre de Dios a mi familia, mi abuela? ¿Cómo le explico que eso no es cierto? Porque que los pulmones son uno de los... hacen el aerosol más poderoso que conocemos, pero que... ¿Cómo se lo explico si lo está viendo con sus ojos? ¿Va? Luego entonces le dices que mira, son 3 capas, entonces sí pasan algunos, pero si tú traes la tuya, no pasan otros, ¿no? El KN95 se vende como una cosa tan bien hecha que no te permite, o sea, que ni siquiera entran las moléculas del olor. Te pones tu KN95 y huele a café. O sea, la mala noticia es que huele a café, la buena noticia es que todavía huele el café, entonces no tienes COVID. Pero no existe ese azar, es una locura. Cuando empezaron a ver cómo se lavaba la gente las manos, que fue el primer problema, y no es un estudio de hace un año, fue un estudio de hace 20 años, que les dieron a una pareja, les dijeron, hagan pollo. Y fueron, lavaron el pollo, y la madre y media, y luego les pusieron la luz negra, y les mostraron cómo dejaron las manos de pollo por todos lados, ¿no? Oh, Dios mío, nadie se lava las manos bien, nadie lava bien las cosas, eso era lo que querían demostrar. Y ya lo sabemos. Ahora, imagínense eso potenciado por 1,000,000, por el número de personas que agarran el tubo del metro, por la cantidad de veces que te toca la cara sin darte cuenta. Las probabilidades no existen. Es algo 5%. Y luego llegan a la del 5% del 5%. Y luego se mete. Y entonces ¿se pega o no se pega? ¿Se adhiere o no se adhiere a uno de las mucosas? Se adherió a la mucosa. Tírale dados. Viene la mucosa, lo encapsula antes de que llegue, lo escurre, lo logramos, no lo escurre, baja, va de nuevo.
en verdad, la charla de las probabilidades es una charla de control, y lo que nos querían vender nuestros gobiernos es que sabían lo que estaban haciendo. Y digo nuestros gobiernos porque mis amigos son extranjeros y no están tampoco muy conformes con lo que sus gobiernos hicieron. Entonces, en realidad creo que cuando charlamos del azar, estamos charlando de control. Y nos gusta sentirnos en control. Y nos gusta no ser responsables cuando tenemos que aceptar que no podemos controlarlo todo. ¿Alguna vez han tenido una experiencia negativa en un juego por el azar? ¿Una muy concreta? Pues el aburrimiento de serpientes y escaleras, viejo. que nunca Bueno, te digo, salían tal vez cosas fuera de, buenas. tal vez O el fuera de Monopoly, esos ¿no? juegos. Que era odioso, siempre caí en la cárcel. Yo soy rolero, te puedo contar mil y un cosas donde y tiramos un 20, y es que era imposible. Te puedo contar un millón de esas, pero lo cierto es que, viéndolo desde afuera o aprendiendo con los años, la realidad es que no importa, o sea, no importa. Ese místico 20 no significa absolutamente nada, ¿no? Mira, El 20 no lo creo, arregla todo. Fíjense cómo juegan los roleros. Entras al calabozo, vas avanzando un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Le tiro para ver si veo algo. Si falla, el máster le pone una trampa que no estaba planeada. Pero si lo logra, no le pone nada. Y si le pone un 20, le saca un tesoro que salió de la nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora alguien dirá, pero es que si ya está hecho el mapa, entonces te lo puede... No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es la expectativa con la que va el jugador también, ¿no? O sea, tengo que sacar 20 para esto, ¿no? Y esa la creas, eso es quiromancia. O sea, la quiromancia es que le hagas creer a tu jugador. Es importante lo que haces. Todo cuanto haces repercute. Los dados, todo lo pueden. Pero la verdad es que tú tienes muy claro qué estás haciendo y ya de ahí te das un descanso dejando que el relajo se haga a sí mismo, ¿no? Hay quienes le ponen consejo del máster número 74, el juego de rol se hace solo, porque no entienden realmente lo que están ofreciendo. Estamos moviendo las manos rápido. ok. Pues mira, comentabas comentabas al respecto de la necesidad de sentir control. Las personas que gustan de los juegos de azar, eh, generalmente parece ser que lo que les gusta es la adrenalina del momento y después sentirse afortunados por lo que salió. Lo que es muy curioso es que a nivel comercial, y esto lo digo si me escucha alguien, como sabrán algunos, me enfoco actualmente en el diseño y desarrollo de juegos de mesa. Voy a decirlo abiertamente, yo he tenido muchos problemas porque me he enfocado, o gran parte de mi obra, en juegos de estrategia abierta. Un juego de estrategia abierta, para quien no lo sepa, son juegos como el ajedrez, las damas, cualquier juego donde todos los elementos son públicos, no hay elementos de azar y la estrategia siempre está presente ahí, independientemente del número de posibilidades, nodos, árboles o el nombre que se le quiera, grafos, el nombre que se le quiera dar a las posibilidades de acción dentro del juego. Son juegos donde siempre existen posibilidades que son visibles para ambos jugadores. No hay incertidumbre por parte de ninguno porque los dos están viendo las posibilidades. Eh, Son juegos que a nivel editorial no se venden casi. Siempre es que aleatorio, sea en su preparación, desarrollo o resolución, son los juegos que tienen mayor probabilidad de tener éxito en el mercado. Y lo digo porque he hablado con gente de editoriales fuera de mi proyecto. Y siempre te dicen exactamente lo mismo. Si el juego tiene que tener alta rejugabilidad, en el sentido de que debe tener muchos factores que cambien en cada partida. Debe tener muchas posibilidades, muchas variables. Hay gente que utiliza el azar como si fuera una medida de compensación o de equilibrio, cosa que yo en lo particular no creo. Para dar la sensación de que alguien que va perdiendo, por ejemplo, sin necesidad de que se esfuerce, le sale una buena carta y en ese momento la juega y remonta. No por su habilidad, sino porque tuvo la suerte de que le saliera una carta buena, un dado bueno o lo que fuera. No voy a decir que está bien o que está mal, simplemente es algo que yo he visto con el tiempo, ¿no?
En los juegos de video creo que es un poquito más complicado hablar de estos aspectos. Hablaba yo de los juegos aleatorios, de este género, roguelike. Hay un juego que se llama Dead Cells, o Células Muertas, tiene un sistema muy interesante, donde colocaron, es un juego de mazmorreo tipo Metroidvania, colocaron puntos específicos en el mapa y el sistema de aleatorio genera los mapas, pero respetando la posición de esas mazmorras. De todos modos, las posibilidades del éxito siempre dependen en realidad del algoritmo, de lo que haya soltado. Y ahí es donde entra un problema enorme, ¿no? En realidad estamos jugando para divertirnos, estamos jugando para evolucionar nuestras habilidades, o nos hacen creer que estamos jugando. Pues yo creo que ahorita de lo que has mencionado mucho ya lo dijo el máster, ¿no? Es la ilusión esta del control. Se me escapó la idea de lo que habías mencionado, de que en los juegos, en los videojuegos se presentan casos, pero creo que en los videojuegos es más fácil la manipulación. Y decías el azar como medio de compensación a estos juegos, a diferencia de estos juegos abiertos o estos juegos públicos, que justo lo mencionaba el máster, conforme la persona es más hábil, ¿no? Jugando este tipo de juegos, cada vez, o una de dos, o encuentra menos personas competentes con quienes jugar y por tanto se pierde el gusto por el juego. Y obviamente, pues también una persona que todo el tiempo está perdiendo, pues ya no se vuelve nada divertido, ¿no? O sea, ya se pierde este reto, se pierde este nivel de competencia y pues obviamente la gente se va. Hablando desde el punto de vista meramente comercial, muy lejos de la actividad lúdica, pues lo que quieres es que tu inversión valga la pena, lo que es lo que buscan mucho los publishers, que no sea un juego de juego una vez y lo tiro, que hay algunas editoriales que se están arriesgando con sus escape rooms, ¿no? Que es un juego de una sola vez y vámonos, ¿no? O sea, ya véndeselo o rénteselo a alguien más o haz lo que sea con este juego, lo que sea. Entonces, creo que ese es las ventajas de esta sensación de perder el control o estas ventajas de tener un ente, llamémosle azar, que te permite remontar con una carta, una super carta, ¿no? Que te salió por azares del destino, ¿no? Digámoslo así, aunque pues, sabemos que había muy altas probabilidades o incluso hay gente pues, que sabe dónde colocarla, ¿no? Para podérsela llevar y poderla utilizar. Y pues bueno, creo que compensa mucho esta situación de la sensación de juego, ¿no? No sé, Master, ¿tú qué opinas? Pues a mí lo que me gustaría agregar creo que es lo obvio, ¿no? Y creo que debería ser un ejercicio que tenemos que hacer, ir sacando conclusiones con las que estamos de acuerdo. La vez pasada creo que por ahí llegamos un par y en esta ocasión me parece que también deberemos apuntar a una cosa. La industria de los juegos está siendo liderada por el mercadeo, no por el diseño. ¿Va? Así, triste y doloroso. Los juegos deben venderse. No es importante si son divertidos, no es importante si están bien hechos y no es importante si tienen cualquiera de las muchas cosas y dones que ofrecen. Lo importante es que se vendan. Ahora hay dos tipos ahorita en este momento hay dos tipos de diseñadores. Los diseñadores que hacen exactamente lo que se les pide, que es, toma este juego, quiero que me hagas un juego de esto porque eso es lo que quiero vender. Y que entonces entregan lo que deben. Y el otro diseñador que se enoja porque no vende. Ya, o sea, es que es bien importante tenerlo en cuenta, porque es también parte de la madurez. Cuando hablamos de profesionales, no estamos hablando de gente que le echa muchas ganas, estamos hablando de gente que está viviendo de esto. Y entonces vivir de esto implica aprender que esto es un trabajo y que como es un trabajo, pues el que paga manda, ¿va? Y el que paga, desafortunadamente, tiene una lista donde dice las cosas que se venden son, los temas populares son, y demás, y dónde se presenta aquí y se presenta así. Y al demonio los demás.
tu premisa, todo lo demás es completamente irrelevante. Entonces, bajo esa importante premisa, que seguramente habrá quien la discuta, ¿no? Habrá quien la discuta, yo creo que sí tenemos que dejar claro eso. Si el juego lleva o no lleva un componente de diversión, y esa es la conclusión de la vez pasada, que tú te diviertas no quiere decir que sea divertido. Y que tú lo hagas no quiere decir que sea lúdico. Que fue lo que creo que me parece que fue la conclusión de la vez pasada, ¿no? Estamos todos de acuerdo que no necesariamente porque se llama juego divierte, ¿va? Entonces, la vez pasada dejémoslo como que no nos distraiga la semántica. En esta ocasión, digamos las cosas como son. Se trata de vender. Se trata de vender. Entonces, estos juegos que mencionas, Carlos, yo jugué ajedrez. Mi papá me educó desde muy chavo para jugar ajedrez. Me enseñó, es un hombre muy inteligente él, y siempre le tuvo gusto. Me llevó a jugar con los viejitos en la Alameda, me enseñó realmente a meterme en el juego. Y te voy a ser sincero, yo no recuerdo una sola vez en mi vida que haya sentido algo remotamente parecido a la adrenalina jugando ajedrez. Es algo pulcro, es algo limpio para mí. Seguramente habrá, no soy Kasparov, ¿va? Entonces, quizá el momento más increíble de mi vida fue cuando le gané al Chess Master en dificultad 20, ¿no? Sí, porque fue legal, o sea, tenía yo la opción de hacer el hint, de regresarlo. No, jugué legal así en mi Super Nintendo, fue en mi Play de hecho, y le gané, legal. Entonces, ese fue el momento más así como adrenalínico, porque por un momento creí que demás, pero te voy a ser sincero, yo lo dejé porque después de que me llevó un par de torneos, después de ganar, veía al chavo así, lo veía tan metido en su cabeza, y decía, y lo veías así, haciendo sus matemáticas mentales, y yo decía, chale, no, pues yo nomás tengo mis 3 jugadas al frente, 4 jugadas al frente, ¿qué está haciendo este güey? ¿No? ¿Qué está haciendo este güey? Entonces llegó un momento que le pregunté a un señor que, te lo juro, yo le veía su cara, y me intimidó, porque estaba, así estaba, no sé, veía ecuaciones y números, y yo nomás estaba así con mis 4 jugadas de cuando muevas su alfil, te como tu caballo, desgraciado, ¿no? Y entonces lo veía así, tan así, que le pregunté, ¿cuántas jugadas está calculando, señor? Y me dijo, voy por la 6ª. Yo nomás tengo 4. Y me levanté y me fui. Ese es el meollo. Él tiene 6 jugadas, yo tengo 4. ¿Quién va a ganar? Probablemente, si me hubiera quedado, yo hubiera ganado, porque él se iba a descomponer por pura presión. Pero entonces, en ese momento descubrí una cosa. Era más fácil llegar y echarnos un volado que jugar. Y entonces descubrí otra cosa. Se llama jugar ajedrez, pero yo no estaba jugando. Yo no estaba jugando. No era divertido, no era emocionante, y ese señor frente de mí tampoco estaba jugando. Entonces, lo eché para atrás. Yo no he vuelto a jugar ajedrez desde entonces, salvo con algún amigo ocasionalmente para enseñarle, porque quería quedar bien con la novia, pero la verdad es que yo no volví a jugar ajedrez porque no le veo el sentido a que ganes tú, gane yo, o alguno de los dos sepa cuál es la regla de stalemate, ¿no? Fuera de eso, hombre, mejor tiramos un volado, ¿no? Yo calculo a 5 y tú. O sea, es como llegar a Las Vegas y decir, yo cuento cartas. Yo tengo 4 palos. ¿Puedes contar cartas de 4 palos? No. Entonces dame tus dinero de una vez, güey. Más rápido. ¿Para qué nos hacemos mensos? ¿No? ¿Para qué nos hacemos mensos? No tienes oportunidad. Pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces, yo personalmente esos juegos fríos y duros no los aprecio tanto. Es personal. No los aprecio tanto porque yo no les veo el sentido de la competencia, ¿no? Nunca he sido mucho de competir. Y los juegos de rol son eminentemente colaborativos, medio cooperativos. Bueno, si conocieran a mis mesas verían que no son cooperativos, son unos desgraciados. Pero sí van en otra tónica. Entonces me siento a jugar Catán y bueno, ya, de repente, te gané. Sí, me ganaste, vamos a volver a jugar. Chale. Pues no, así muchas ganas de jugar no tengo, ¿verdad? Muchas ganas de volver a jugar no tengo. Entonces la rejugabilidad, en cambio, ve al infeliz de los juegos de rol, ¿no? El infeliz de los juegos de rol te vende un libro de juegos de rol, te cuesta lo que te cueste. Hoy sabemos que son más baratos que los juegos de Wii, ¿no? Que los juegos de Switch. Pero te vende el libro, alguien se lo va a tener que refinar. Es más, ni siquiera necesita leerlo, con que lo medio mastique y puede jugar el resto de su vida. La rejugabilidad es del 100, 200, 500, 1,000,000%. Y nadie juega rol.
Carlos. Y los publishers, cuando escuchan, ¿qué traes un juego? A mí, por ejemplo, me hablan mucho, oye, fíjate que me pasó el contacto tal persona y demás, y me gustó el trabajo que hiciste acá. Yo no sabía que estabas involucrado, él me dijo que estabas involucrado. Ah, sí, sí, pues queremos que entres. ¿Tienes algún juego? Ah, tengo estos juegos. No, porque no sean de rol. Ah, no, yo trabajo sobre diseño. Usted dígame qué quiere y yo se lo hago, ¿no? ¿Y no haces juegos para ti? Sí, de rol. No, pero de rol no. Curiosamente, solamente quiero hacer no tanto contra, nada más hacer un comentario para evitar la generalización de los dos tipos de personas o de creadores de juegos que estabas mencionando. Creo que se vale hacer juegos por diversión, o sea, juegos que no necesariamente quieran vender, pero también hay que hacer la precisión de que venta no necesariamente involucra monedas, ¿no? O sea, venta es simplemente que sea atractivo para el público y que lo consume el público con sino a pesar de que recibas una remuneración económica por ello. O sea, si es en ese sentido, sí, por fortuna o por desgracia, el ego humano pues siempre está buscando un reconocimiento al trabajo realizado. Y es una de las cosas que también creo que desde este sentido es una de las grandes ventajas del juego o de los creadores de juegos que se decantan desde mi punto de vista rumbo al neoarte, ¿no? O al arte o al neoarte en el caso de los videojuegos, porque es esta expresión, este uso expresivo del juego para comunicar algo específicamente, no nada más para pasar un tiempo o no nada más por competencia, que es mucho de lo que me gusta del juego de rol, que es muy expresivo en ese sentido. Te pone un mundo, te pone un escenario, incluso, bueno, no siempre una premisa, pero sí te pone un escenario, unas reglas, un entorno, ¿no? Llamémosle así un mundo, un universo, y a partir de ahí tú empiezas a crear y expresar cosas. En el caso de los juegos de mesa, en el caso de los juegos de mesa también podrías crear juegos solamente para expresión, o sea, lo hemos visto, ¿no? Juegos de mesa que apoyan a personas con algún tipo de discapacidad o que sensibilizan al respecto de algún tema específico que, pues creo que me salí un poquito del tema del azar, pero venía muy al tema de que sí se vale crear juegos artísticos o sí se vale crear estos juegos expresivos. Obviamente, sí, la venta consiste, o para nada más las personas que nos puedan estar escuchando o viendo, pues sí, no necesariamente el hablar de venta implica una economía, ¿no? Más bien hablar de una remuneración económica para poder subsistir de eso. Pero sí hay una venta egoísta o ególatra, no sé cómo decirla, cuál es la palabra, para querer que la gente juegue en nuestros juegos. Bueno, creo que existen figuras híbridas, ¿no? O sea, estoy pensando en un ejemplo de video, uno de mesa. En el caso de video, pues toda la obra del multiconocido por todo el mundo Kojima, ¿no? Metal Gear, que trae ahí sus rollos existencialistas, postmodernistas, sobre geopolítica, bla, 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 ¿no? Es un producto comercial, pero está transminando ideas, corrientes políticas e ideológicas. Funciona como un medio de comunicación, también es un medio estético y una propuesta de su autor. Y no deja de ser el gran producto comercial de Konami. Y en el caso de los juegos de mesa me viene a la mente un juego de Vital Lacerda, CO2, que es un juego sobre calentamiento global. Está diseñado teóricamente para generar cierta conciencia de cómo funciona la geopolítica relacionada al tema, los países, los créditos de no contaminación, muchos elementos propios del tema de verdad implicados en el juego de mesa. Es un juego cooperativo, bueno, semi-cooperativo porque alguien puede decidir tirar todo al borde. Bueno, tiene varios modos, pero al final no deja de ser un producto comercial que vale casi 2,000 pesos, ¿no? Bueno, no está peleado, ¿no? O sea, si recibes dinero por tu trabajo, creo que está bien. Y además esa maldita costumbre de comer 3 veces al día,
pues, nos obliga, ¿no? O sea, Y qué bueno que mencionas a Kojima, porque yo creo que Kojima lo demuestra mejor que nadie. Yo, no es que no haya productos híbridos en ese sentido, tienes toda la razón. Sin embargo, lo de Kojima es un caso curioso. El Metal Gear original no es una obra de geopolítica. Es un pinche juegazo. Es una super premisa. El juego tampoco era muy fácil de entender o de apreciar en ese momento. La gente no entendía o apreciaba el Metal Gear. El bueno es el 2, que por cierto no es canónico. ¿Va? El de Game Boy. También ese sí es canónico y estaba medio bueno. Su largo cachote sobre Helix y todo las guerras que habían en ese mundo, la rebelión Zanzibar, Outer Heaven, todo eso, no eran muy interesantes y no eran para nada impresionantes. Luego vino el Metal Gear Solid. El Metal Gear Solid, claro, 20 años después, el tipo te trae esta cosa increíble que francamente yo no tendría problema en cruzarme de brazos y dejar que se mueva solo. Sin embargo, el tipo te cuenta una excelente historia en la que te involucra, te la cuenta, te mete todos estos elementos y demás, pero es un producto. Lo que Kojima, bueno, 2, el 3, el 2, por ejemplo, en el 2 él quiere contar, él lo que quiere hacer no le funciona, que es poner a Raiden, ni hablar de lo que sigue, ¿no? De la siguiente parte, que es el 3, o los demás juegos que hizo después, el 5, donde ya no lo dejaron hacer lo que él quería. Y eso es porque Hideo Kojima es un excelente storyteller, brillante, y él mismo es un producto gigantesco. Y ya, ¿no? Es un producto. sí, al final de cuentas la obra de arte también se Cuando convierte tú compras un libro en artículo, ¿no? Artículo de venta, aunque sea una no, sí, pero digo, expresión personal. el valor del autor, el autor se empieza a convertir en una marca, se convierte en un producto en sí también. O sea, un autor desconocido, tú ves sus novelas y viene el título en grande y abajo su nombre, ¿no? Pero cuando el autor adquiere cierto estatus, cierta relevancia, se vuelve al revés y lo que ves primero y en letras grandes es el nombre del autor y el nombre de la obra en chiquito abajo, ¿no? Pero pues en ocasiones el autor ya está muerto, ¿no? Antes de que eso suceda. Van Gogh. Bueno, no, o sea, me refiero al hecho. Nadie lee a Lovecraft. Todo el mundo ama los mitos de Tulu, pero la realidad es que nadie lo lee. Sí, no, Y en realidad, en lo personal no me encantó, ¿no? No son una joya de la literatura, son una increíble premisa. ¿No? Yo nunca he leído los de Martin, Game of Thrones, no los he leído. Yo tengo un amigo que me los explicó muy bien. Me dice, tú lo lees y es el guión de una serie, es el guión de una serie, y lo disfrutas y te mantiene y te gusta. Qué toda. Pero no es un buen libro. Dista de ser un buen libro. Es una excelente idea. Prueba de ello es que HBO hizo un brillante trabajo convirtiéndolo en esta producción. Y cuando llegó la hora del final, porque no se podía, porque solo era un producto, no era una historia. Sí, exacto. Que eso es creo que mucho lo que están pugnando algunas personas en el desarrollo de juegos mexicanos, que están pugnando por hacer buenos juegos, ¿no? Hacer juegos con contenido, con solidez, dígase Blanca López, ¿no? El equipo de Blanca López que están buscando hacer juegos con más entraña, más corazoncito, más eso, ¿no? Y pues eso es fenomenal. Digo, el problema es que nosotros tengamos la capacidad y podemos hacerlo, que no lo dudo, ya he visto muchos chavos que están en esos rumbos y pues es la idea, ¿no? O sea, superarnos a nosotros mismos, aburrirnos de nuestros estándares y empezar a cambiar las cosas como sucedió en 1000 veces en la historia, ¿no? Como lo comentábamos Carlos y yo la semana pasada, pues el caso del aburrimiento, ¿no? Por ejemplo, de Beethoven o de Picasso a los estándares y pues empiezan a cambiar, a modificar las cosas y llevan hacia otros lados el arte, ¿no? Lo que aquí, bueno, por ejemplo, es muy peligroso, ¿no? Menciona ese caso de Blanca, en lo particular, quien me conozca sabe que siempre fui contracorriente y suelo ser muy contestatario con lo que está en boga o en moda.
Pero había ciertos personajes, sin mencionar nombres, ¿no? Que prácticamente te incitaban en el mundo del desarrollo a seguir una corriente, ¿no? La monetización fácil, contenidos fáciles, juegos sencillos, de alguna manera visto desde el punto de vista más pragmático desde la industria. Y es algo que se venía haciendo desde hace 10 años. O sea, digo, si alguien se pone a investigar sobre el tema y ve conferencias de hace 10 años, se van a dar cuenta que el discurso era muy claro, ¿no? No te esfuerces en hacer un contenido complejo. Con que tu juego sea accesible y monetizable es suficiente. Era como el discurso, ¿no? Qué afortunado, digo, esto que estás comentando, digo, no quiero decir se los dije, pero el chiste es ese, ¿no? Que la industria se dé cuenta de los fallos y corrija, ¿no? Y bueno, esperemos que el azar sea utilizado de una manera coherente, lógica y adecuada y no se convierta en un lastre. Digo, sea en el medio que sea. Ok. Loot box, ¿eh? O NFTs. Bueno. Pausaste un poco. No, bueno. No, sí, digo que no hablamos de las loot box. Sí. No, pero es que, ¿sabes qué? El ¿Sabes qué? Tendríamos que hacer esta distinción importante. Cuando a mí cuando se me acerca una empresa a preguntarme sobre cómo hacer un juego, le doy una respuesta enteramente distinta que cuando se me acerca un chavo a decirme cómo hace un juego. Son dos respuestas enteramente distintas, ¿sale? Y se las doy al revés. Del estudio yo espero que haga un juego bueno. Ellos quieren un juego que se venda, pero yo lo que espero de ellos es que hagan un buen juego. Obviamente, como no me están pagando, sino me están preguntando, yo lo que les digo es hacer el juego bueno. Cuando me paguen, les hago el juego que quieren que les haga. Al chavo, en cambio, es al revés. Le dices, oye, yo no quiero que hagas un gran juego. No quieras reinventar Dungeons and Dragons. No quieras reinventar Vampiro la Mascarada. Mira, haz algo que funcione, que venda, que la gente quiera jugar. No te compliques. Vete desde abajo, lo simple. A mí no me parece una mala lección, no me parece una mala lección decir, vamos a hacer cosas sencillas que vendan, en el amplio sentido de vender, que como lo dijo hace rato, que quiere decir dinero y nombre, ¿no? Siempre se ha dicho, haz el juego que sea tu carta de presentación. Tú haz un juego que puedas llegar a decir, este es mi juego. ¡Ay! No, yo tengo un problema súper serio de que nunca he firmado con mi nombre. Es decir, hasta la invención de las noctabundas que empecé a verme salir públicamente, la realidad es que siempre manejé, nadie sabía cómo me llamaba. Y luego además usaba sobrenombres y demás. El máster nada más se reservaba para juegos de rol. Entonces, las veces que me han publicado el número de cosas son alias que la gente no, hasta que alguien pregunta, oye, una vez, no voy a decir, no, anécdota rápida, una vez estaba en una ceremonia para que me dieran un premio y me decían, tranquilo, es que nos falta el que va a dar el opening. Ok. Y yo dije, chale, pues no me pidieron a mí un opening. ¿Y qué creen? Me estaban esperando a mí. A mí me dijeron que necesitaban ambas cosas, 2 personas por separado, pero yo supuse que estaban en comunicación en ellos. Y uno era el ganador y otro era yo. Y ahí estaba yo esperándome a mí mismo. Entonces, la lección es esa, la lección es, hombre, pues no puedes siempre obtener lo que quieres de lo que haces. Triste, pero así es. Pero siempre deberías apuntar porque los demás hagan algo mejor para que lo tuyo sea mejor. Vale, para ir cerrando la emisión, ¿creen que el azar va a ser una tendencia en desaparición? ¿Va a seguir como está hasta el día de hoy? ¿O incluso va a ser más presente en los juegos? Desde mi punto de vista no va a cambiar. O sea, van a cambiar las mecánicas de juego, las formas, los ambientes en donde se va a jugar. Definitivamente el azar va a formar parte de los juegos, de algunos juegos, no de todos, ¿no? A final de cuentas, pensando, como siempre, proyecto hacia el deporte o hacia el arte,
¿no? El neodeporte o el neoarte, creo que lo va a involucrar o lo tiene que involucrar o lo puede descartar por completo. Pero de alguna manera, si pensamos el azar también como fractales, pues también está, ¿no? Presente en la vida de todos. Pues si yo tengo que concluir algo, yo creo que me voy a ir por la segura. Yo creo que vamos a insistir tanto que el azar es una cosa, que se va a convertir en eso y no va a importar, ¿no? Yo creo que el truco de nuestra sociedad moderna es que le cambiamos el concepto a las cosas y nos quedamos con él y somos felices. Entonces llega un punto donde todos tenemos la razón. Todo, el azar es todo lo que tú digas y todo cuanto hagas está bien. El azar existe, aunque haya dejado de existir. Eso pasa por jugar Metal Gear 2. Bueno, Solid. Juegazo. Ustedes saben que tengo una tirria con los videojuegos, ¿no? O sea, los veo como competencia porque, hombre, carajo, ¿va? Pero cuando estábamos defendiendo la idea de que el juego de rol sea un arte, no vamos a empezar, pero cuando estábamos defendiendo la idea, me dijeron, oye, pues si el juego de rol es un arte, los videojuegos no son un arte. Te lo juro que también son un arte, y yo me tenía que morder la lengua para no decirles que no han jugado Metal Gear, por supuesto que es un arte. Por supuesto que es un arte. Sin embargo, Metal Gear no explica lo que es un arte, porque mi primo dice, oye, a mí me aburre. Pero ¿cómo crees? A mí me aburre. Entonces, vale. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que lo lógico es esto. Es decir, los gustos se rompen en géneros, pero luego está el journey. El journey, te guste o no te guste, es un claro ejemplo de que los videojuegos producen arte. Y no es el único ejemplo, pero sí. Bueno, es que siento que es el indiscutible. No conozco a nadie que se me haya parado de frente y me haya dicho no. Hey. ¿No? Es que fue el primero que se vendió como tal, ¿no? No sé, yo me lo topé de pura casualidad, y cuando no era, supongo, popular. Y en verdad, así, nada más del puro hecho de que ni siquiera tenga instrucciones, ni press start, fue, o sea, lo jugué y estuve tan perdido, y además mi cerebro me dijo, ¿sabes qué? Como no hay trama, le voy a inventar una, ¿va? Entonces, en verdad, fue una experiencia estética impresionante, pese a que realmente casi no tiene una mecánica, y su dinámica es bastante pobre. Pero como experiencia estética es brutal. Sí, yo sí conocí a Journey como el juego de arte por excelencia, pero no era el único en su momento. Fue el más sonado como juego de arte, pero creo que mucho tiempo antes ya había más cosas, ¿no? De repente, pues el limbo de la falta de internet, el limbo del exceso de juegos, se comió muchas cosas. En fin, pero bueno, pues muchísimas gracias. Yo me tengo que despedir. Gracias por esta charla muy interesante, me instruyó, me hizo pensar o reflexionar algunas cosas para mi juego que estoy creando para la Global Game Jam. Entonces quiero participar esta vez con un jueguito, a ver qué sale. No creo que algo bueno, porque nada más estoy haciéndolo de pretexto para utilizar un real y a ver qué pasa. En fin, diviértanse mucho. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, el nombre del juego para que lo busquemos. No lo tengo todavía. El equipo se llama Namaste, porque el chiste es que sea un juego que hable acerca de la de la ansiedad, ¿no? Que te ayude a controlar la ansiedad. Entonces, aunque todavía no lo tengo bien definido, pero eso es un poquito parte de la idea. En la dualidad radica entre las personas que tienen miedo y que aún así se sobreponen, ¿no? Es este poder, esta fuerza que tienen las personas por sobresalir, que no es necesariamente dualidad, pero que existen los dos sentimientos, ¿no? Bueno, pues mucho éxito, rómpanse en una pierna y lo jugaremos. Mira, con que no me dé cobicho. Entonces... Pues las probabilidades son de tu lado. Hey. Lanza unos dados. Yo creo. Sale, cuídense mucho. No me queda más que agradecerles a todos los que nos vieron y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.